Entonces comenzamos. Como les dije, la idea de la tutoría de esta semana es que entendamos muy bien los conceptos. Ya van a ser ejercicios bastante sencillos, pero que tienen un entendimiento del concepto bien profundo, ¿ok? Más que nada con demostración de propiedades, con entendimiento de qué significa cada una de las conjunciones que ahí aparecen. Y finalmente vamos a ver un tercer ejercicio bastante sencillo de lo que es cuantificadores universales, ¿ya? Para que ustedes, perdón, cuantificadores no, para que ustedes más o menos entiendan el concepto, si algunos ya lo vieron bien, si aún tengan dudas, ojalá resolverlas ahora, cosa que el lunes, martes, en la ley de consulta, podamos abordar netamente ejercicios puntuales, quizás ejercicios de las pruebas pasadas, para que, la evaluación les sea mucho más fácil, ¿ok? Entonces, este primer ejercicio, voy a hacerle con zoom, nos preguntan, dice lo siguiente. Dice que sea P, Q y R proposiciones, ¿ok? Cuyo valor de verdad da igual, ¿cierto? Pruebe, sin usar tabla de verdad, que la siguiente proposición compuesta es una tautología, ¿ok? Recordemos que una tautología, entonces, es eh, que esto sea, ah, que esto sea verdad, ¿ok? Para cualquier caso. Entonces tenemos que demostrar eso. La idea es siempre hacerlo sin tablas de verdad. ¿Por qué? La tabla de verdad es un proceso bastante engorroso y para nada matemático, o sea, es ir comprobando caso a caso. Entonces la idea es comprobar a través de nuestras propiedades que esto se cumple, ¿ok? Entonces, ¿cómo partiríamos? ¿Cómo ustedes partirían el problema? Solución. ¿Cómo comenzarían? Sacarlos entonces. Sacarlos entonces, claro. Ese es lo primero que ustedes tienen que hacer. Ustedes ven una implicancia, la sacan, ¿ya? La tienen que sacar. Entonces, ¿cómo se saca? Y acá resumen siempre a mano con la caracterización de la implicancia, ¿ok? Entonces, acá vamos a partir de lo más general, ¿cierto? Hacia lo específico. Entonces, en este caso vamos a tomar este de acá y vamos a aprovechar también de cambiar esos O que están ahí, esos negativos que están ahí, ¿ok? Entonces partimos. Recuerden, matemáticamente ustedes tienen que escribir de nuevo la oración, siempre hay que ser riguroso matemáticamente. Y acá todo se mantiene tal cual. Un segundo. U y R implica no P o R. Y ahora hacemos acá el doble implicancia, o la equivalencia que también se llama, bicondicional. Y aplicamos las propiedades. Entonces acá me quedaría no P o Q, ¿cierto? Paréntesis, siempre respetando los paréntesis. Implica, y acá esto no los voy a pasar adentro. Entonces me quedaría no Q o no R. Bueno, aunque sea este primero se va a eliminar después, ¿cierto? Este primer negación es un poco redundante. Y acá implica, y acá me quedaría entonces no P o no R. De nuevo, bajo una línea siempre. Una línea, una operación, ¿ok? Una línea, una operación. En este caso, no estoy haciendo, por ejemplo, acá la implicancia y la negación al tiro. Recomiendo siempre eso. Ya, aunque ustedes sean muy capos, recomiendo eso. Una línea, una operación. ¿Por qué? Porque evitan errores. Ya, el error de arrastre es un problema bastante común. Eh, ese típico signo cambiado que ustedes están haciendo, pasa eso. ¿Ya? Entonces, continuemos. Y yo la recomendación, bueno, ahí les voy a dar unas recomendaciones, unos tips para sus pruebas. Entonces tenemos esto, ¿ya? Y acá tenemos una segunda implicancia, la bajamos. Entonces todo esto lo bajamos tal cual, P y Q, implica, todavía no veo toda esta implicancia, vamos a ir paso a paso. Y acá, esta implicancia entonces me transforma el que está acá como un no, ¿cierto? Fíjense que acá. Y la segunda lo deja tal cual. Entonces este no vuelve al principio, entonces me queda acá Q y R, que es finalmente lo que estaba acá
en el paréntesis, y acá es un O, O, y esto me queda tal cual. Entonces, esto, no P, O. Perfecto. Ahora bajo la siguiente implicancia. ¿Ya? Insisto, esto usted lo puede hacer muy rápido acá con las propiedades, pero eviten hacerlo para evitar errores de arrastre. Y acá entonces me queda paréntesis, P y no Q, ¿cierto? Acá recuerden que esto es una negación, por lo tanto el P, no P pasa positivo, pasa como P, y el O pasa como un I. Y esto implica, pasa como un no, y acá queda todo dentro. Entonces me quedaría Q y R. Y fíjense que acá yo tengo un no y un no, ¿ok? Por lo tanto, como tengo la misma operación dentro del paréntesis como fuera, esto yo lo puedo bajar sin paréntesis, ¿ok? Y eso que me permite también poder jugar con el orden, o sea, hacer propiedad conmutativa, ¿ya? Así que, ojo con eso. Eh, un segundo. Bueno, yo creo que ya la gente no se conectó ya. Voy a apagar las notificaciones. ¿Ok? Entonces yo puedo hacer aquí la conmutatividad de la conjunción O. ¿Ok? Entonces continúo. Fíjese acá también tengo lo mismo. Fíjese acá yo tengo un paréntesis grande. Un segundo. Dibujar. Entonces fíjese que acá yo tengo un paréntesis grande y dentro de este paréntesis grande tengo puros O. ¿Ok? Este I, claro, está dentro de un paréntesis, por lo tanto es una única proposición. Podemos llamarle T. Y ese T está dentro de dos O. Por lo tanto, este paréntesis mayor también lo puedo eliminar. Entonces, todo esto me quedaría como P y no Q. ¿Ok? O, Q, R y no P. Ahora la pregunta es, ¿por qué hago todo esto? Yo lo que estoy buscando acá es una simplificación. Ya estoy tratando de buscar que todas las preposiciones compuestas que aquí aparecen se reduzcan lo menos posible. ¿Para qué? Para ir buscando cuáles son tautologías. ¿Qué es lo que es una tautología? Una verdad. ¿Qué es lo que me está dando una verdad? Por ejemplo, en una conjunción, que los dos términos sean verdaderos. ¿Ya? Por ejemplo, que tenga una verdad y verdad. Eso va a ser siempre verdad. En una disyunción, que al menos uno sea verdad. ¿Ok? Por ejemplo, que tenga el caso P y no P, o P o no P. Eso es una verdad. Entonces, yo estoy tratando de encontrar eso. ¿Ok? Cada vez que yo tenga una reducción, cada vez que yo tenga una propiedad que me pidan demostrar algo o una equivalencia, yo busco la mínima reducción posible, aplicando por lo general el O y el I. ¿Ya? En el siguiente ejemplo vamos a ver una implicancia, pero por lo general siempre es O e I. ¿Ya? Entonces acá, ¿qué es lo que hago? Yo quiero buscar una reducción. ¿Qué es lo que podría hacer yo acá? Conmutar. Conmutar. ¿Ya? ¿Qué conmuto? El no P con la R. ¿Ya? ¿Y dónde los dejo? O sea, virarlos. ¿Cómo virarlos? No entiendo. Ah, no, o sea, el no P dejarlo al lado de P y no Q. Exacto, exactamente. Bien, fíjese que acá este no P, ¿ok? Fíjese que acá yo tengo dos O. Yo puedo conmutar eso, ¿cierto? Puedo hacer una propiedad conmutativa. Entonces, ¿dónde quiero dejar este no P para que me sea útil? Acá, ¿cierto? Porque acá ya tengo un P dentro. Y este no R lo voy a dejar acá. ¿Por qué? Porque tengo un R dentro. Entonces, ¿qué me permite eso? Si yo visualizo un poco más, fíjese que acá yo tengo un P o no P, entonces aquí ya tengo una conjunción, tengo una propiedad distributiva. Y acá lo mismo, este no R con este R, voy a generar una propiedad distributiva acá. Entonces encuentro algo, encuentro una posible tautología, una posible contradicción, que me puede servir para algo. Entonces, analicémosla. Entonces vamos a hacer propiedad conmutativa acá. Vamos a colocar acá no Q, no P, ¿cierto? O, de hecho acá vamos a colocar un paréntesis para decirle a la persona que nosotros estamos agrupando esto, a la persona que lea. Y acá vamos a colocarle Q y R, ¿cierto? Y no, lo mismo, acá vamos a colocar un paréntesis para decirle que estamos agrupando eso. Y trabajemos sobre ello, trabajemos sobre ello. Entonces acá, ¿qué tenemos?
Fíjense que acá tengo un no y un i adentro, o sea, una propiedad distributiva, ¿ya? Entonces acá vamos a hacer la propiedad distributiva, me quedaría como P o no P, ¿cierto? Y no Q o no P, cierro paréntesis. O, abro paréntesis, acá lo mismo, me queda Q o no R, no, cierro paréntesis, y R o no R, ¿ya? Ahí me queda junto todo. Entonces, ¿qué yo tengo acá? Fíjese que tengo una proposición que tiene el valor 1, ¿cierto? Y su contraparte, 0. O al revés, 0 y 1. Por lo tanto, uno de los dos siempre es verdadero. Si me voy a la definición de disyunción, ¿qué me dice? Es verdad cuando al menos una de las proposiciones es verdad, ¿ok? Por lo tanto, acá siempre una de las dos es verdadero. Entonces, este de acá baja como B, ¿ok? Y no Q o no P, ¿ok? Y acá el caso es lo mismo. Fíjense que acá, bueno, este baja tal cual, me quedaría Q, I, no R, y acá me queda un I, y acá lo mismo, tengo un R o no R, entonces baja como verdadero, ¿ok? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna consulta? ¿Queda claro? Yo tengo una pregunta. Pregunté. ¿Por qué en el tercero sí y solo sí? ¿Por qué pasar el no P a no Q? ¿Para qué eso? El no P y no Q, o sea, este de acá hacia acá. No, 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 no. Perdón, como que pasar del segundo sí solo sí al tercero. Eso. Ah, con este que está acá, con el implicancia, es una caracterización de implicancia. Entonces acá lo que ocupé por definición, ocupé un no acá adelante y este implicancia cambió no. Apliqué esta propiedad, ya la que está acá. Entonces, no, paréntesis, no P o Q, ¿qué me queda? No, no P, P, el O se transforma en un I, ¿cierto? Por ley de Morgan, y el no Q queda como no Q, ¿ya? Hice esto, hice un no, no P, ajá, no P o Q, ¿ya? Hice eso. Y eso fue lo que coloqué en el primer elemento. Ah, ya, ya, ya. Gracias. De nada. Y acá fíjense que tenemos, en esta línea, tengo una verdad y algo, ¿ya? Entonces, ¿qué hay que hacer acá? ¿Cómo baja esto? No Q o no P. Exactamente. Recuerden que cuando yo tengo una proposición, por ejemplo, verdad y una proposición P, esto es equivalente a P, ¿ya? Y si yo tengo una proposición, por ejemplo, falso o proposición P, esto es equivalente a P también, ¿ya? El valor de I, yo lo relaciono así, siempre baja al que se acerca más al falso, ya en este caso el verdad es absoluto, o sea, siempre es verdad, pero en cambio el P puede variar, o sea, puede ser falso o no. Por lo tanto, el valor I toma el valor de P, ¿ya? Si yo tuviese, por ejemplo, P y F, que por ejemplo, otro caso, P y F, esto baja como falso. ¿Por qué? Porque siempre se acerca el valor más falso. En este caso, F es lo más falso que puede haber. Entonces, baja como F. Y acá el O, en caso contrario, baja como lo que más se acerca a la verdad. Entre F, que es totalmente falso, y P, cambia P. O sea, este puede variar entre verdadero o falso. Por lo tanto, ese es el que tiene más valor de verdad que F. ¿Ok? Entonces, queda como P. Y por supuesto, claro, por supuesto, entre P y la verdad, siempre es verdad. El de mayor valor de verdad posible. ¿Ok? Entonces, para que lo tengan claro. ¿Ok? Entonces, en este ejemplo, entre la verdad y una proposición, baja la proposición. ¿Ya? Entonces acá voy a bajar no Q o no P. ¿Ok?
O, y acá lo mismo, verdad y proposición, baja la proposición. ¿Ok? No, perfecto. Y ahora, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos acá? ¿Qué se puede hacer? Quitar los paréntesis y luego conmutar. Exactamente. ¿Y qué conmutamos? La Q y el no P. No, la Q y la no Q. Ah, Ah, claro, conmutamos esto que está acá. sí. Agrupando Q y no Q. Entonces, conmutamos esto, ¿cierto? ¿Y qué me quedaría? No Q o Q, ¿ok? O no P o no R, ¿ok? Entonces, ¿qué me queda acá? De nuevo, agrupo estos dos y esto que está acá es un no, ¿cierto? Pero fíjese que tengo el mismo caso que estaba, ¿dónde estaba? Estaba acá, ¿cierto? Tengo su negación, por lo tanto esto siempre es verdadero. Si fuese un i, esto siempre es falso, ¿cierto? Porque uno de los dos es falso. Pero acá como uno de los dos es verdadero, esto es verdadero. Y acá, ¿qué me queda? Puros o. ¿Y esto cómo baja entonces? Un segundo. Sí, vamos a ver un ejemplo de esto mismo, de verdadero y falso. ¿Y esto cómo baja entonces? Acá. Como verdad. Como verdad. El verdad absorbe el no P y el verdad absorbe el no R. ¿Ya? Entonces esto baja como verdad. Entonces, ¿qué me queda acá? ¿Qué me queda acá? Que la proposición de en un comienzo es verdad. O sea, me voy a demostrar acá que es una tautología y que llegamos entonces que era una tautología efectivamente. Por lo tanto, es una tautología. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Queda claro? ¿Existe algo que no haya entendido? Consulta. Dígame. Por ejemplo, después de los que están en rojo, ¿Ya? ¿puedo aplicar absorción parcial? Absorción parcial. ¿Entre quiénes? Tú hiciste esto Lo que está en mismo. paréntesis. Entre Sí, acá y amigo. acá. Sí. Tú dices juntar el P y no Q, o no Q y R. Adjuntar eso, juntar eso. ¿En qué Eh, sentido juntarlo? o sea, aplicar la ley de absorción. ¿Me las recuerdas? ¿Cómo? ¿Me las recuerdas? Ya, por ejemplo, si yo tengo un P ¿Ya? y paréntesis, no P y OQ, lo que hago es tomar el que está afuera, o sea, el P. Ah, esto es Q, tú dices tú, ¿o no? No, no. Esa es absorción total. Y ahora dices tomar P, ¿ok? Tomar P, dejar el signo que está afuera, o sea, lo, A ver, tú dices esto, tomar P, el signo que está afuera, ¿ya? no, el ID, perdón. El I, ¿ok? Y luego dejar Q. Y eso es así. Sí. Ah, claro, claro, claro. Sí, te entiendo. Sí, sería lo mismo. Al final lo que tú estás haciendo acá es distributiva y claro, el P y no P pasa como un falso. Entonces tú estás haciendo esto. P y no P, ¿cierto? O P y Q. Y esto, claro, esto es falso. Y acá, ¿qué es lo que te queda entonces? P y no Q. O sea, P y Q, perdón. Claro, es lo mismo, exactamente lo mismo. Solamente que acá lo hicimos paso a paso. ¿Me entendiste, no? Sí, sí, entendí. Ah, ya. Claro, es lo mismo, exactamente lo mismo. ¿Ok? No, no hay inconveniente en hacer eso. Pero como te dije, nosotros acá hicimos el paso a paso, o sea, lo extendimos. Hicimos esta parte de acá. ¿Ya?
Existen muchas leyes. De hecho, esto de acá se puede hacer en 5 o 6 líneas con una ley de contracción, ¿ya? Pero la idea es que ustedes lo entiendan, ¿ya? La idea es que ustedes entiendan paso a paso. Aplicando propiedades se puede reducir mucho esto, ¿ok? Ya. Entonces, si no hay más dudas, continuamos con el siguiente. ¿Ya? Por ejemplo, este. Tenemos acá un ejercicio muy similar al anterior. Chuta. ¿Está? Que nos dicen determina el valor de verdad de las proposiciones P, Q, R y S si se sabe que la siguiente proposición es una tautología. ¿Ya? En el caso contrario, o sea, en el caso del ejercicio anterior, nos pedían demostrar que es una tautología. ¿Ok? Nos pedían decir que efectivamente es verdad. Pero acá nos dicen que es verdad, que es una tautología. Entonces nos preguntan a partir de eso, determinar el valor de verdad de cada una de las proposiciones. ¿Ya? O sea, el paso contrario. Entonces, nos están diciendo que esto sí o sí es verdadero. Pero la pregunta es, ¿cuánto vale P, Q, R y S? ¿Ya? Consulta, ¿cómo lo harían? ¿Cómo ustedes resolverían un ejercicio así? Vamos, cualquier idea. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cómo resolverían esto? ¿Cómo partirían? ¿Cuál sería su punto de inicio? O sea, para demostrar que es verdad. No, nos dicen que es verdad. Ya nos dicen que es una tautología. Nos están preguntando cuál es el valor de verdad de P, Q, R y S. O sea, no entiendo cómo esa parte de... Nos están diciendo que toda esta proposición es verdadera. ¿Ya? La Sí. pregunta es, si es verdadera, entonces, ¿cuánto vale S, R, P y Q? ¿Ya? Esa es la pregunta. En el caso anterior, indiferente de los valores de verdad de cada una de P, Q y R, esto era tautología, ¿ya? Era indiferente. Se cumplía para cualquier caso, ¿ok? Pero acá nos están diciendo que esto no es una, o sea, nos están diciendo que es una tautología, pero para un caso especial, para una condición de que, ¿cuál es el valor de verdad de S, R, P y Q? ¿Ok? O sea, ¿bajo qué condiciones esto es una tautología? Eso nos preguntan. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Cuando ¿qué implica esto? Claro, claro, eso es un caso. Nos están diciendo, por ejemplo, acá, si yo voy a las definiciones, fíjense que acá yo tengo una implicancia general, ¿ya? Tengo una implicancia general. Y esa implicancia general es falsa cuando la condición, cuando la condición es verdadera, o sea, lo que está acá es verdadero, y la implicancia es falsa, ¿cierto? Y en ese caso es falso. Entonces ahí ya me está diciendo algo, me dice algo, ¿ok? Entonces, si yo coloco acá una negación, esto va a ser siempre verdadero, ¿ya? O en caso contrario, si yo no considero ese caso, esta implicancia va a ser siempre verdadera, ¿ya? Entonces, ahí yo tengo que ir desglosando el ejercicio, ¿ok? Entonces, leamos el ejercicio, me dice que S implica R o R, perdón, no R o R, y eso implica no, paréntesis, P implica Q, y S y no R. Fíjese que acá yo tengo un R y no R. ¿Y eso cuánto es? ¿Eso es verdadero? Eso es verdadero. Notemos entonces que R y no R, esto es verdadero para cualquier valor de R, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa eso? Entonces, S implica verdadero. ¿Y eso qué es lo que es? Si S implica verdad,
al lado. Fíjense, implicancia es falso si la condición es verdadera y su conclusión es falsa. En cualquier otro caso es verdadero. Acá la conclusión es verdadera, por lo tanto, esto de acá, ¿qué es lo que es? ¿Verdad o falso? ¿Verdad? Verdad, ¿cierto? Esto es verdadero para cualquier valor de S. O sea, si ese es verdad o falso, cualquier valor de S. O sea, si ese es verdadero o falso, esto va a ser siempre verdadero. ¿Ya? ¿Me van siguiendo, no? Entonces, ¿qué tenemos? Por lo tanto, ¿qué tenemos acá? Que S implica no R o R, ¿cierto? Implica no P, implica Q, o S, o no R. Esto es igual a ¿qué? Acá tenemos que esto es verdadero, ¿cierto? Implica A, no P, implica Q, y S, y no R. ¿Ok? Pero me dicen que esto es verdadero, ¿ya? Eso no lo puedo olvidar nunca. Me dicen que todo esto es verdadero, pero fíjese que acá yo tengo un verdad. Entonces, esto que está acá, ¿qué es lo que tiene que ser para que la conclusión o para que la implicancia esta sea siempre verdadero? ¿Qué es lo que me están diciendo acá, cierto? Tiene que ser verdadero sí o sí, ¿o no? Exacto. Entonces, esta condición, entonces acá, entonces, esta negación que está acá, la implicancia Q y cada una de las proposiciones, que esto es eso. Esto quiero darle, no escribir así mejor. S y no R, ¿cierto? Esto tiene que ser sí o sí verdad, ¿o no? Porque en caso contrario, si fuese falso, la implicación es falsa. Por lo tanto, esto ya aquí no se cumpliría. Entonces, tiene que ser sí o sí verdad. Ahora, fíjense que esto es verdad y tengo acá 3i, o 2i, perdón. Entonces, ¿qué significa eso? Que todo eso tiene que ser verdadero, o sea, cada proposición tiene que ser verdadera. Exactamente. Entonces, P implica Q, tiene que ser verdad, porque tengo un i. Y la única condición para que este verdadero sea, o sea, esta proposición sea verdad, es que cada una de sus proposiciones sea verdad. ¿Ya? Entonces, el no P implica Q es verdadero, el S es verdadero, y el no R es verdadero, ¿cierto? Entonces, ¿qué implica acá? Implica que el S es verdadero, ¿cierto? Entonces, ahí estamos ok. En el segundo caso, ¿qué implica esto? Que R es falso, Que es falso. Y en el primer caso, ¿qué significa eso? Si me están diciendo que no P implica Q es verdadero, entonces P implica Q, ¿qué es lo que es? tiene que ser falso. Exacto. Entonces P implica Q es falso. ¿Y cuál es la única condición para que P implica Q sea falso? Que ambas sean falsas, ¿o no? No. Veamos acá. Es Que P falso si sea la falso. Exacto. Es falso si la condición es verdadera y su conclusión es falsa. Entonces, implica que P es verdad y que Q es falso. Entonces, en resumen acá, para que se quede más claro, en resumen, P, ¿cierto? Es verdadero, Q
es falso, R es falso, y S es verdadero. ¿Queda claro? ¿Alguna consulta? Verdadero y falso, claro, exactamente, Javier. ¿Alguna duda, alguna consulta? La idea de este ejercicio es justamente esto, o sea, que ustedes vayan entendiendo la definición de cada concepto, la definición de cada operación, ¿cierto? Y cómo se puede aplicar esas definiciones a un problema. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? Entonces veamos el tercer ejercicio, ya con un enfoque hacia lo que es los cuantificadores. ¿Ya? Selecciono acá. Acá. Entonces, la pregunta es, sean P de X y Q de X dos funciones proposicionales, ¿ya? Muestre que si existe un único X tal que P de X y existe un único X tal que Q de X, entonces la siguiente implicancia, ¿cierto? La siguiente implicación es verdadera. O sea, existe un P de X y un Q de X, implica que existe un único X tal que P de X y Q de X. A ver, tratemos de llevarlo un poco a un lenguaje normal. Me dice acá que a partir de esta condición demuestra que esto es verdadero, ¿ya? O sea, esta va a ser mi hipótesis inicial. Entonces, esto que está acá, me preguntan si es verdadero o falso. ¿Ya? En este caso me preguntan si es verdadero. ¿Qué significa esta hipótesis que está acá? Me está diciendo que dentro de un conjunto cualquiera, lo real, natural, lo entero, un conjunto A que yo defina, existe un único valor de X tal que la proposición P de X se cumpla. ¿Ok? Dentro de este macro conjunto hay un único valor que se cumple la condición. Por ejemplo, X igual a 0. ¿Ya? Existe un único valor que es la solución X igual a 0, ¿ya? Que se cumpla. O por ejemplo, X menos 2 es igual a 0. Mi proposición ya tiene un valor de verdad. Yo voy a tomar el 2, 3, 7, no se cumple, no es igual a 0. Pero si yo tomo, por ejemplo, el 2, en el x menos 2 es igual a 0, entonces existe un único valor que es 2, ¿ya? Y me están diciendo que en ese mismo conjunto, los reales naturales, los z, el conjunto A que yo defina, existe otro x, ¿ya? No necesariamente el mismo, puede ser el mismo, pero no necesariamente el mismo, tal que Q de X se cumple, ¿ya? Por ejemplo, que P de X sea X cuadrado, no, bueno, sirve X cuadrado. X cuadrado igual a 0, por ejemplo, ahí hay una única solución, y que Q de X sea, por ejemplo, X menos 8 igual a 0, ¿ok? Entonces, en la primera proposición existe un único X que vale 0, y en la segunda proposición, Q, existe un único X que vale 8, ¿ya? Para que se cumpla la condición. Eso me dice lo que está acá. Entonces me pregunta que la siguiente proposición sea verdadera. Me dice que en ambos casos, bueno, acá es por separado, o sea, el X por un lado y el Q por el otro lado. Entonces me dice acá que si existe, no necesariamente un único, existe dentro de este conjunto, existe X, ¿ya? Tal que se cumple la condición P de X y Q de X, entonces ese X es único. Eso es lo que me está diciendo la pregunta. ¿Ya? O sea, si existe un único P de X y un único Q de X que cumple la condición, entonces, si ese X cumple ambas condiciones, entonces ese X es único. Eso es lo que me está diciendo. ¿Ok? La pregunta es, ¿cómo se mostraría eso?
¿Cómo lo harían? De hecho, una pregunta más sencilla, para que lo logren como visualizar de alguna otra manera. ¿Qué ejemplo práctico se les ocurre? ¿Ya? Aparte del que dije yo. Un ejemplo que ustedes ya lo vieron dentro de la primera o segunda semana de cálculo. ¿Sirve que todo número al cuadrado sea positivo? No, porque ahí no existe un único que se cumpla. Por ejemplo, el 2, el 3, el 8, el -20 cumplen la condición. No es un único. Por ejemplo, el ejemplo que tenía en la mente es la existencia del cero en un conjunto. No sé si usted hizo una demostración de que el cero es único. Si yo tengo un cero en un conjunto A y tengo otro cero en el conjunto A, entonces ambos ceros es el mismo. ¿Hicieron esa demostración o no? Creo que no. Por el elemento neutro. No. Conozco el axioma nomás de elemento neutro. Cosa el axioma, por ejemplo, aquí un pequeño recordatorio, lo voy a escribir acá. Y yo, por ejemplo, tengo un elemento X más el 0, ¿cierto? Un 0A, y esto es igual a un X más un 0 del elemento B. Esto implica que el 0 son iguales, ¿ya? No sé si alguna vez has visto esto, pero esto es como la demostración de la existencia de un único cero, ¿ya? Que en un conjunto cualquiera el cero es único. Y también para el elemento inverso, que el elemento inverso es único, ¿ya? Entonces acá hay algo similar. Yo estoy tratando de encontrar que el elemento que exista, que cumpla ambas condiciones, es único, ¿ya? Entonces, ¿cómo se haría? Podemos hacerlo de la siguiente manera, muy similar a lo que está acá. Podemos decir que existe un X y un Y, ¿cierto? Existe un X en Y, tal que P de X y U de X, ¿ok? Y a su vez, que P de Y y U de Y se cumplan. Entonces, ¿qué implica esto? Que X es igual a Y, ¿ok? Entonces, lo que estoy haciendo acá es que, diciendo al programa, o sea, diciéndole al enunciado, que existen elementos X e Y, ¿ya? Que cumplan la condición P de X y Q de X al mismo tiempo, y también el elemento Y cumple la condición al mismo tiempo, ¿ya? Entonces, si yo quiero demostrar que ese elemento es único, entonces tengo que demostrar que X es igual a Y. ¿Se entiende? Si yo demostrase que X es igual a Y, entonces el elemento acá, esta existencia, se transformaría como existe un único, ¿ya? Porque todos los elementos que yo compare y que sean iguales, van a ser igual a un solo elemento, o sea, a un solo valor, ¿ok? Entonces, si yo logro esta demostración, entonces estaría diciendo que existe un único, ¿ya? Elemento, que es lo que yo estoy buscando acá, ¿ok? Entonces, veamos. Entonces, acá yo voy a colocarle un sí, solo sí, ¿ok? Que es la que viene de acá. Entonces, existen elementos X, Y, ¿ok? Tal que, fíjese que acá yo tengo puros Y. Por lo tanto, puedo sacar los paréntesis, puedo agrupar los paréntesis. Entonces acá me queda P de X, Y, U de X, Y, P de Y, U de Y. Entonces, esto implica que X es igual a Y. Yo quiero demostrar esto, ya recuerden, yo quiero demostrar esto. Fíjense que acá yo tengo ahora, puedo agrupar los términos P y los términos Q. Entonces, Q de Y, o sea, perdón, existe un X, Y, tal que P de X y P de Y, ¿cierto? Y U de X y
Q de I. ¿Sí o no? Estoy diciendo el programa entonces que existen elementos, ¿ya? Existen elementos X e Y, y yo quiero mostrar que esos elementos X e Y son iguales, ¿ok? Entonces, como cumplen ambas condiciones, tengo acá puros Y, yo este Y los puedo bajar, ¿ok? Puedo eliminar los paréntesis, ya que es únicamente Y. Y como hay únicamente Y, yo agrupo los polinomios que son iguales, ¿ya? Agrupo esos polinomios. O agrupo las funciones de proposiciones, la P y la Q, ¿ya? Ahora fíjense que me está diciendo acá que existe X e Y tal que P de X y P de Y, ¿cierto? Que esto se cumple. Y a su vez me está diciendo que existen X e Y tal que Q de X y Q de Y. Pero el enunciado, ¿qué me dice? Me dice que existe un único P de X. O sea, esto que está acá es equivalente ¿a qué? A que X es igual a Y, ¿sí o no? Lo que aquí me dice que existe un único, ¿sí o no? No entendí. Dice que acá me dice que existe, vamos a ver solamente la primera frase, ¿ya? Dice, existe X e Y tal que P de X y P de Y. Lo voy a escribir acá. Existe X, Y tal que P de X, ¿cierto? Y P de Y, ¿ya? Pero, por enunciado, me dice que existe un único X tal que P de X, ¿ok? O sea, fíjate que acá me dice que existen dos valores tal que las proposiciones P de X y P de Y se cumplen, ¿ya? Me dice que hay dos valores, X e Y, pero por el enunciado me dice que existe un único valor que se cumple X. Por lo tanto, ¿qué pasa acá? Si en uno me dice que existen dos valores, pero en otro me dice que existe un único valor, ¿qué significa eso? Exacto, que son iguales, ¿ok? Entonces, esto implica que X es igual a Y. Y en este caso es lo mismo. Fíjese que acá me dice que existe un único X. Por lo tanto, en este caso, pasa exactamente igual, ¿ya? O sea, X es igual a Y. Entonces, ¿cómo yo puedo escribir esto? ¿Cómo lo puedo escribir? Bien. Me está diciendo acá, que, entonces esto que está acá, ¿ok? Por enunciado, existe un único X, ¿cierto? Tal que P de X y Q de X, ¿ya? Cierro paréntesis. Por enunciado acá, ¿ok? O sea, este X e Y lo agrupé como acá adentro, lo agrupé acá, ¿ya? Como los dos valores son iguales y existe un único, entonces, ¡pum!, bajo acá como un único X. Como estos dos valores son iguales y existe un único, ¡pum!, baja acá existe un único X, ¿ya? Y ese que está acá, lo mismo, baja a acá, ¿ok? Y es justamente lo que me piden demostrar, ¿ok? Eso que está acá es lo mismo que está acá. ¿Alguna duda, alguna consulta? Lógica, o sea, cuantificadores es mucho más abstracto, ¿ya? Así que tengan mucho ojo, traten de ponerse casos. En los cuantificadores siempre tratan de ponerse casos. Si les piden, por ejemplo, demostrar que es verdad, traten de buscar casos que no se cumplan, ¿ya? O si les piden que demostrar falso, traten de buscar casos que sí se cumplan. Si no encuentran, es que van bien encaminados al problema, ¿ok? Pero la idea es que siempre trabajen un poco de esa manera. ¿Alguna duda, alguna consulta hasta ahora? ¿Queda claro algo que no hice entendido? Ahí demostraste que X igual a Y, ¿cierto? Claro, claro. Pero ¿qué nos pedían en el enunciado? Nos pueden demostrar que
si existe un X, ¿ya? Tal que se cumpla ambas condiciones, este X es único. Ya. Entonces lo que hice yo es decir que existen dos valores que cumplen la condición. Por lo tanto, para demostrar esa unicidad, ambos son iguales, ¿ya? Entonces, en este punto, cuando ya llego a este enunciado que está acá, que es lo mismo que estaba acá en nuestra hipótesis inicial, llego como existen dos valores que me cumplen la condición P de X, por enunciado existe un único valor que cumple la condición P de X. O sea, X es igual a Y, ¿ya? ¿Alguna otra duda, alguna consulta? Yo esto se los voy a mandar ahí para que lo estudien. Recuerden que el video